Buenas tardes de nuevo. En esta tercera grabación voy a hacer de los exámenes de la asignatura de diseños de investigación y análisis de datos del curso 24-25. Voy a hacer de la convocatoria de septiembre el primer modelo, que es el modelo A. En la última clase, en la última tutoría haré el modelo B, con lo que daremos por terminado y concluido el análisis de la asignatura. Vale. Como siempre sabéis, el modelo de examen, bueno, arriba te explica cuál es la manera de abordar el examen, la manera de corregir, que es el que ya conocéis, en eso ya ni me paro. Se puede utilizar el formulario sin anotaciones y la calculadora no programable y siempre va a haber tres situaciones. La primera situación, que es la que vamos a empezar y la que vamos a leer despacio, porque siempre hay que enterarse bien de qué es aquello sobre lo que me van a preguntar. Me dicen que un grupo de investigadores desea evaluar la eficacia de una dieta basada en plantas, es decir, sin productos de origen animal, para reducir la presión arterial sistólica en personas adultas con hipertensión leve. Para ello, se registra la presión sistólica de 25 participantes antes y después de seguir la dieta durante 6 semanas. Simplemente habiendo leído eso, yo creo que la situación está ya clara. El objetivo del investigador es intentar ver si mediante una dieta basada en plantas se puede reducir la presión arterial sistólica, para lo cual tendrá que evaluar si el tratamiento produce un efecto diferencial, si es efectivo, es decir, que si la presión sistólica disminuye a medida que se va aplicando el tratamiento. Fijaros que voy a tener dos grupos, los mismos individuos, los mismos 25 participantes, los evalúo al principio y los evalúo pasadas esas 6 semanas. Con lo cual, evidentemente, va a ser un diseño con muestras repetidas, los mismos 25 pacientes, a los que evalúo antes y después. Si sigo leyendo, me dicen que los datos muestran que la media antes de la intervención era de 142 miligramos de mercurio, es decir, esa era la tensión arterial, con una cuasi desviación típica de 8,3, y después de la intervención, pues la media era sensiblemente inferior. Digo sensiblemente inferior porque este dato a ojo se ve que es más pequeño. ¿Lo será estadísticamente también inferior? Pues eso es lo que tendré que ver. Me dicen que la cuasi desviación típica era después del tratamiento de 7,1. Me dicen que la cuasi desviación típica de las diferencias antes y después era de 6,5 miligramos. Y en el último renglón me dice pues algo que ya hemos deducido de lo anterior. Se desea comprobar si la dieta reduce de una manera significativa, lo que decíamos antes, no aparente, aquí aparentemente sí parece que lo reduce, pero tendré que evaluar si hay base estadística para decir que lo disminuye de una manera significativa. Y me ponen lo que al final casi siempre se pone, es decir, que se cumplen los supuestos para poder aplicar las pruebas paramétricas. Conteste a las siguientes cuestiones. Vale, pues vamos allá. Lo primero que yo he hecho es un resumen, que yo siempre lo suelo hacer, una tabla en la que recojo todos los datos que me dan en la situación. A veces esta tabla te la dan, a veces uno la tiene que construir. Antes y después los individuos son los mismos, 25 individuos. Esta es la media antes y esta es la media después. Y esta es la cuasi varianza del primer grupo antes y la cuasi, perdón, desviación típica, no varianza, no lleva al cuadrado. La cuasi desviación típica del primero y del segundo grupo o la desviación típica insesgada, y me dan también la desviación típica de las diferencias antes y después, que vale 6,5. He puesto en rojo lo que pretendo hacer, ya lo hemos dicho, no lo vamos a volver a repetir, y está claro que las muestras son relacionadas o repetidas, puesto que son los mismos individuos los que vamos a evaluar antes y después del tratamiento pasadas esas 6 semanas. Vale. Primera pregunta, para un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza para la media poblacional de la presión sistólica antes de la dieta, importante, este es el grupo con el que tendré que trabajar, es aproximadamente, bueno, pues esto es lo que tengo que tener claro. Importante, no estoy trabajando con las dos muestras, ¿eh? Normalmente las primeras preguntas de la situación 1 se centra en alguna de las muestras que tengo en el encabezado del problema. Fíjate que me hablan de antes de seguir la dieta. A partir de estos datos muestrales me voy a mi formulario, una muestra, no dos muestras, como hemos dicho antes, y tengo que utilizar una T de Student con n-1 con 24 grados de libertad. Recordar que la n vale 25. Para ello, lo primero que voy a hacer es, con esa distribución, determinar los límites que aglutinan un intervalo de confianza correspondiente a la probabilidad exigida del 0,95. Me voy a la tabla de la T de Student, con 24 grados de libertad, la fila del 24, y el valor correspondiente sería 2,064. Por simetría,
Sabéis que la t de Student, al igual que la z, son distribuciones simétricas, pues este valor sería el menor 2.064. Una vez que ya tengo los valores que delimitan ese intervalo de confianza con la distribución t de Student, paso, parte derecha, a construir el intervalo de confianza. Para ello lo primero que voy a hacer es calcular la anchura del intervalo o error máximo, multiplicando el valor de la t que antes obtuve por el sigma y. El sigma y, lo puedo mirar aquí, es siempre el error típico de. Ver que veis, sigma y es el error típico del estadístico, en este caso de la media muestral. En los dos denominadores, fijaros que aparece la manera de calcularlo, voy a coger uno u otro adecuándome a que me den o bien Sn-1 o Sn. Fíjate que en el problema me dan Sn-1, por lo que voy a utilizar el segundo de los denominadores, Sn-1 entre raíz de n. Sustituyendo con los valores que tengo aquí, pues me queda que el error máximo valdría 3.426. Y por último, para delimitar, construir el intervalo de confianza, al partir del valor correspondiente de la media muestral, que vale 142 por 6, sumo y resto respectivamente el ancho del intervalo, ese 3.426. Aquí hay un error de escritura, aquí debería poner 142.6, ¿vale? Haciendo las operaciones me queda que el límite inferior del intervalo de confianza es 139.17 y el límite superior es 146.03, con una probabilidad del 0.95, con un nivel de confianza del 95%. Antes del tratamiento, la media de toda la población, no solamente de estos 25 participantes, oscila entre estos valores, por lo que la respuesta correcta, evidentemente, sería y es la A. Segunda pregunta, para un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza para la varianza poblacional de la presión arterial antes de seguir la dieta, eso es lo que tengo que leer despacio, cuidado que me lo podrían haber cambiado, ¿no? Es el mismo grupo, en este caso. ¿Cuánto vale aproximadamente? Bueno, pues sigo trabajando, como decía, con la misma muestra, y para construir el intervalo de confianza correspondiente a la varianza, como veis, la distribución que tengo que utilizar es una G cuadrado con n-1, es decir, con 24 grados de libertad. Para esa G cuadrado, igual que hice antes, voy a delimitar los dos extremos que acumulan en esa distribución la misma probabilidad. Me voy a la tabla de la G cuadrado, los grados de libertad son 24 y el primer valor, fíjate que el valor que acumula hasta él, cuidado que no es 0.95, es 0.95 más esta cola de la izquierda. Esta cola de la izquierda es 1 menos 0.95 entre 2. Si hacéis la operación, la probabilidad que se acumula hasta el de la derecha es 0.95 más 1 menos 0.095 entre 2, 0.975, por lo que el valor sería 39.3641. ¿Qué probabilidad se acumula hasta el de la izquierda? Pues 0.025, 1 menos 0.95, la que queda fuera entre 2. Si veo que el valor correspondiente sería 12.4012. Igual que hice antes, una vez que ya tengo determinados los extremos del intervalo correspondiente a la G cuadrado, para calcular el intervalo de confianza, yendo al formulario utilizo esta fórmula. Y lo mismo que antes, podría utilizar la fórmula de la izquierda o la fórmula de la derecha, dependiendo de que me diesen la cuasi varianza o la cuasi desviación típica muestral. Como quiera que me dan la varianza muestral o la cuasi varianza muestral. En este caso es Sn-1 lo que me dan, por lo que voy a utilizar la fórmula de la derecha. Sustituyendo, podéis comprobar que queda el límite de la izquierda 42.002 y el límite de la derecha 133.323, con lo cual con 3 decimales en este caso, los límites del intervalo de confianza van desde 42.002 a 133.323, respuesta correcta, tal y como veis, la C. Tercera, la hipótesis alternativa que me permite contrastar si la dieta reduce la presión arterial sería ¿cuál? Bueno, pues la hipótesis alternativa es siempre la hipótesis del investigador. Pues si lo reduce, pues está claro que posteriormente tendría que ser después. Después tendría que ser menor. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que la media antes era mayor, la tensión arterial era mayor que después. Cuidado con esto de no liarse con el mayor y el menor, ¿vale? Y siempre insisto, la hipótesis del investigador es la alternativa. Me lo deja aquí claro, ¿eh? Si aquí me pusiese la hipótesis del investigador que permite contrastar, en algunos lo pone así, tengo que tener claro que se estarían refiriendo a la hipótesis alternativa. En este caso no hay duda porque me lo pone tal cual. Una vez que ya sé la hipótesis alternativa, la hipótesis nula es la contraria o la antagónica, porque la media antes era menor o igual que la media de después.
Sabéis que para llevar a cabo un contraste sobre la diferencia de dos medias me lo llevo todo a la izquierda restando, es como si en las dos partes de la inecuación restase la media de después. Aquí a la izquierda me quedaría media antes, medio media de después, y a la derecha, si a la media de después le restase la media de después, evidentemente que me quedaría cero, por eso no me queda nada, ¿vale? Lo paso restando. Cuando hago un contraste para ver si existe diferencias entre dos varianzas, no lo paso restando, lo paso dividiendo, por eso a la derecha queda un 1, ¿vale? No es el caso. Y una vez que ya me lo he llevado todo a la izquierda, comparo y veo que la respuesta correcta es, como veis, la C. La media de antes menos la media de después es mayor que 0. Respuesta correcta, la B. Cuarto, ¿cuánto valdría el estadístico del contraste? Pues aquí tengo que tener cuidado, lo que aquí os he puesto en rojo, de irme a la página correspondiente porque las muestras son relacionadas o repetidas. Tengo que llevar a cabo una comparación entre la media de dos grupos cuando las muestras son relacionadas y repetidas porque son los mismos individuos a los que he evaluado antes y después. Esta es la manera de calcular el estadístico del contraste. Tendría que ver la diferencia entre la media segunda y la media primera, perdón, la media antes y la media después, 142,6 menos 134 por 2, y dividir entre la raíz cuadrada de, fíjate que aquí lo que me pone es la varianza de las diferencias. Aquí donde se me pone de manifiesto es este 6,5 que me daban. Aquí es donde lo necesito, ¿vale? 6,5 elevado al cuadrado entre la n. Si hacéis la cuenta, el estadístico del contraste queda 6,461, con lo que la respuesta con dos decimales sería la 6,46. 5. Utilizando las tablas, ¿qué puedo deducir en relación con el nivel crítico asociado al estadístico del contraste anterior? Vale. Fijaros que el contraste es unilateral derecho, mirando la hipótesis alternativa, por lo cual tendré una zona gorda de probabilidad, una zona de seguridad para minimizar el error de tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, esta zona siempre es gorda, y una zona pequeñita donde si cae ahí el estadístico del contraste, tengo la seguridad plena de que no se debe al azar, sino que se debe a que la diferencia sea efectivamente significativa. Problema, el T.6461, ¿dónde cae? ¿En la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Vale? Fíjate que como me pide que calcule el valor correspondiente a la P, pues lo que voy a hacer es, vuelvo a repetir que el contraste es unilateral derecho, tengo que ver cuál es la probabilidad en la dirección hacia la que apunta el contraste, hacia la derecha. Si fuese bilateral, calcularía esta probabilidad, que llamaría en ese caso P sub 1, y el nivel crítico lo tendría que multiplicar por 2. En este caso, directamente el nivel crítico lo obtengo viendo la probabilidad hacia la derecha, alejándome de la zona de aceptación, lo que marca aquí, hacia la derecha. De una manera lo puedo ver de muchas maneras diferentes. Vale, me voy a la TDStudent con 24 grados de libertad. Recordad que el estadístico era 6,6461. Busco aquí en el nivel de 24, en la fila de los grados de libertad 24, y el 6,461 no lo encuentro. El último valor que encuentro es el 2,797. Fijaros que hacia atrás de ese valor la probabilidad sería 0,995, por lo que por encima de ese valor sería 0,005. Fíjate que si mi valor está más a la derecha, pues la P que no sé cuánto vale, pero sí que puedo afirmar que es menos que 0,005. Por lo tanto, si la P es menor que 0,005, pues la respuesta correcta sería la A, ¿vale? La P es menor que 0,01, vale 0,005, por lo que la respuesta correcta, insisto, sería la A. 6. Tomando un alfa, un nivel de significación de 0,05, ¿cuál es la conclusión sobre la diferencia de medias antes y después de la dieta? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es comparar P, 0. menor que 0,005 con alfa. Evidentemente que P es menor que alfa, por lo cual puedo decir que el test es significativo. Sabéis que uno de los criterios es ver si P es menor que alfa, da igual que sea bilateral, unilateral derecho o unilateral izquierdo, que en ese caso puedo asegurar que el test es significativo. Es decir, hay evidencia estadística para que afirmar que esto que yo veía a ojo es cierto. Existe una disminución del nivel arterial después del tratamiento, ¿vale? La B es la opción correcta. Se rechaza la hipótesis nula, por lo que el tratamiento reduce significativamente la presión arterial. Pregunta 7. ¿Cuál es el intervalo de confianza para la media de las diferencias antes y después de la dieta? Bueno,
Si me voy, tengo que jugar con las dos muestras antes y después, me lo dice claramente, para construir el intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias, pues aquí tengo la fórmula. ¿eh? Tendría que calcular, en primer lugar, I sub 1 menos I sub 2, la diferencia de las dos medias, que tiene poco misterio, y después sumar y restar la anchura del intervalo. Para calcular la anchura del intervalo tendría que determinar en primer lugar en una TD-Student con 24 grados de libertad los valores que aglutinan esa probabilidad, ya lo hicimos antes, recordar que eran 2.064 y menos 2.064 respectivamente, y para calcular la anchura del intervalo aquí tengo la fórmula, ese 2.064 que antes calculé por la raíz cuadrada de la cuasivarianza de las diferencias, 6.5, dividido entre la n, 25, por lo que la anchura del intervalo es 2.6832. Y por último, para construir el intervalo de confianza, pues aquí tengo la fórmula. Media del primer grupo, es decir, antes 142.6 menos la media del segundo, 134.2, más menos ese 2.6832 que obtuve como anchura del intervalo. Si cogéis la calculadora, me quedaría 5.7168, 11.0832, con dos decimales entre 5.71 y 11.08. Salvo esta centésima que a mí me queda uno menos, pues evidentemente la respuesta correcta sería y es la C. 8. Si al calcular el intervalo de confianza para la diferencia de medias se hubiese observado que no incluye el cero, ¿qué es lo que podría afirmar? Pues hombre, evidentemente que si con un nivel de confianza del 95% el cero no está en ese intervalo, pues lo que yo podría afirmar es que la diferencia entre los dos valores no vale cero, es decir, que los dos valores son distintos. Eso es lo que podríamos afirmar. Vale. 9. Un equipo de investigación desea evaluar el efecto de una intervención psicológica breve sobre la ansiedad en pacientes. Fíjate que ya hemos cambiado de lo que estábamos haciendo antes. ¿Qué prueba estadística puede aplicarse para determinar si hubo un cambio significativo en la proporción de pacientes ansiosos? Evidentemente, en esta situación lo que tendremos que evaluar es si el tratamiento produce efectos significativos comparando la proporción de pacientes ansiosos antes y después del tratamiento. Es un diseño con muestras repetidas, los pacientes son el mismo, en el que queremos comparar la proporción ahora antes y después. Si me voy con dos muestras relacionadas o repetidas para dos proporciones, pues fíjate que el estadístico que tengo que calcular, el estadístico Z, que es el estadístico de McNemar. Uno diría, madre mía, ¿cómo me voy a acordar yo? Pues hombre, te tienes que acordar, pero entre otras cosas vas a llegar fácilmente a la conclusión de que no es ni la B ni la C. La B es la prueba de la G cuadrado, uno podría caer aquí, prueba de la G cuadrado, pero fíjate que me habla de independencia, no es de independencia. Sí que aparece aquí una tabla de contingencia, pero precisamente estoy partiendo de la premisa de que las muestras son relacionadas, es decir, no tengo que evaluar la independencia. Y la C, la prueba Z, fíjate que aquí también uno puede caer porque ve una Z, para comparar dos proporciones independientes. No, volvemos a repetir, las proporciones no son independientes, las proporciones o las muestras son relacionadas, con lo que evidentemente la respuesta correcta es la. Esto es un poco una pregunta trampa, un poco peligrosa, que uno podría caer. Digo lo de siempre, a la menor duda no respondas, salvo que al final cuando cuentes te sea imperioso llegar al aprobado para llegar al mínimo exigido. Vale. Pasamos ahora a la situación 2. Me dice que se pretende comprobar si las diferencias entre hombres y mujeres ante la infidelidad emocional es la misma para diferentes grupos de edad. Pues yo creo que simplemente con eso, pues ya tengo claro cuál es el objetivo del problema. Yo quiero evaluar si en relación con la infidelidad hay una diferencia significativa en relación con el sexo, primer factor, y también con el grupo de edad al que se pertenece, es decir, con la edad, segundo factor. Seguimos leyendo. Para ello, se selecciona una muestra de 30 personas con relación de pareja estable, 15 hombres y 15 mujeres, y cada uno de estos dos grupos, con lo cual ahora las muestras claramente antes de seguir leyendo son independientes, los que van a formar parte del estudio los he dividido en dos grupos independientes, los voy a dividir a su vez en tres subgrupos con 5 personas cada uno en función de la edad. Es decir, voy a distinguir dentro de los 15 hombres jóvenes, 5 personas jóvenes que son las que están entre 18 y 35,
5 personas medianas entre 36 y 55 y 5 personas mayores, que son los que tienen más de 56. Y análogamente con las mujeres, con lo cual voy a tener entonces 6 grupos experimentales, ¿vale? Todos ellos contemplan un escenario de infidelidad, imagínate que es una película, y posteriormente responden a un cuestionario donde tratamos de averiguar cuál es la reacción emocional, que es lo que es el cuestionario ese del tal Shackelford. Se asume que los datos cumplen los supuestos necesarios para realizar un análisis paramétrico, lo que casi siempre me añaden como coletilla, y lo que el investigador quiere contrastar, por lo que ya hemos deducido nosotros simplemente con el primer párrafo, si ante la infidelidad emocional existen diferencias tanto por razón de sexo, primer factor, como por la edad, segundo factor. Y me dicen que tras realizar el análisis estadístico se obtienen los siguientes datos. Fíjate que lo que me dan ahí son todas las razones básicas. La razón básica debido al primer factor, la razón básica del segundo factor, en fin, me dan todas las razones básicas. Antes de seguir leyendo y a modo de conclusión, por dejarlo por escrito, aunque creo que está suficientemente claro, hay dos factores. El primero de ellos es el sexo, que tiene dos niveles, hombre-mujer. Y hay un segundo factor que es la edad, que en este caso tiene 3 niveles, 3 grupos diferentes. Primer nivel entre 18 y 35, segundo entre 36 y 55, tercero a partir de 56. Y lo que quiero ver es si la pertenencia a cada uno de esos dos factores, que da, como bien hemos contado antes, 6 condiciones experimentales, hombres entre 38 y 35, hombres entre 36 y 55, hombres con más de 56, y lo mismo con las mujeres, si van a provocar diferencias significativas en relación con la manera de reaccionar ante una infidelidad emocional. Vale. Una vez que lo tenemos claro, meridiano, lo que tengo que tener claro es que es un diseño con dos factores y muestras independientes. Los sujetos que están en cada uno de los grupos son independientes, son diferentes los unos de los otros, tanto por el sexo como por la edad. Perfecto. Este sería el árbol de decisión que me va a conducir, dependiendo de que las muestras sean independientes o sean relacionadas, a una u otra página del formulario. Cuando las muestras son independientes, tengo que digerir también si hay uno o dos factores. En este caso, como quiera que las muestras son independientes y hay dos factores, pues me tendría que ir a la página 14 del formulario. En realidad, en la página 14 del formulario, lo que tengo que evaluar es si el primer factor es significativo, tengo que hacer un primer contraste que sería el estadístico del contraste, si el segundo factor es significativo y si el tercer factor, que es si existe o no una relación, ¿vale? Una interacción entre los dos factores. Esos son los 3 contrastes que tengo que llevar a cabo. Sabéis que yo por costumbre, por inercia, siempre que tengo que resolver un contraste mediante una ANOVA, que sabéis que es la técnica que tengo que utilizar cuando tengo 3 o más grupos, yo siempre lo resuelvo y después contesto a las preguntas. Me resulta más fácil o más cómodo no perderme. En relación con las hipótesis, pues en relación con el primer factor, la hipótesis alternativa, la hipótesis de la que parto es de que no es significativo. De entrada no es significativo. Hipótesis B, sí es significativo. Hipótesis alternativa, sí lo es. El sexo sí lo es. Traducido, pues que la media de los hombres es distinta que la media de las mujeres, hipótesis nula, la media de los hombres igual que la media de las mujeres. Recuerdo aquí, aprovecho para indicar que en un contraste sobre la igualdad o diferencia de un determinado parámetro poblacional, el distinto siempre lo tiene que llevar la hipótesis alternativa. Porque aquí en la hipótesis alternativa nunca puede aparecer solo un igual. Puede aparecer mayor, menor, mayor o igual, menor o igual o distinto, pero nunca un igual solo. Vale. En relación con el factor B, pues análogamente, que el factor B, que la edad sea significativo, es decir, que hay una relación diferenciada en el primer grupo, que en el segundo grupo, que en el tercer grupo, no necesariamente en los 3, pero sí al menos para una pareja. Y en relación con la interacción, pues que existe interacción, hipótesis alternativa, hipótesis nula, que no existe. Vale. A ver, si me voy al formulario, ANOVA de dos factores con muestras independientes, tendría la matriz de datos, la matriz de AB. Sabéis que lo normal en un examen es que no me hagan pasar por todas las pantallas. Aquí fijaros que me dan todas las razones básicas, la A, la B, la T, la Y y la A por B, con lo cual de una manera rápida puedo calcular las sumas de cuadrados. Vale. Aprovecho para indicar que en la suma de cuadrados, en los formularios antiguos, supongo que nadie tendrá un formulario antiguo, pero había un error, de hecho en el mío lo hay,
el mío es antiguo. Aquí donde pone este menos, en realidad es un más. Lo digo por si alguien tuviese algún formulario muy antiguo que no estuviese corregido, aquí este menos es un más, ¿vale? Cuidado con eso. La manera de calcular la suma de cuadrados, aquí la tengo, es más que cogerse la calculadora, y si cojo la calculadora me queda que la suma de cuadrados correspondiente al primer factor vale 12.03, la suma de cuadrados correspondiente al segundo factor, que sería la edad, 19.4, la suma de cuadrados correspondiente a la interacción entre ambos factores, 6.47, y la suma de cuadrados correspondiente al error, ¿vale? Al error, entendiendo por eso que no es explicable ni desde un factor, ni desde el otro, ni desde la interacción, valdría 16.4 y la total 54.3. Antes de seguir, un control que siempre recomiendo hacer es sumar estas cuatro cantidades y comprobar que queda este 54.3. Vale. Una vez que ya tengo calculada la suma de cuadrados, pues lo único que hago es construir la tabla ANOVA. Para construir la tabla ANOVA, las diferentes fuentes de variación serían el primer factor, que es el sexo, el segundo, que es la edad, la interacción entre ellos. Luego estaría el error, ¿vale? Que sería una integración. Podríamos decir que no todos los sujetos reaccionan por igual ante los mismos tratamientos, una manera así de decirlo, ¿eh? Hay algunos factores o alguna manera de reaccionar de los sujetos que no va a estar relacionada ni con el sexo ni con la edad, y eso es lo que en este contexto se entiende como el error, ¿vale? En cuanto a los grados de libertad, fácil. Recordar que la A es el número de niveles del primer factor, la A valdría 2, por eso aquí he puesto 1 porque hay que poner A menos 1. La B sería el número de niveles que tiene el segundo factor, 3 niveles, por eso aquí he puesto 2 porque sería B menos 1. Aquí tendría que multiplicar A menos 1 por B menos 1, es decir, los dos de aquí, 1 por 2 que es 2. Aquí tendría que multiplicar A por B, que sería 3 por 2, que es 6, y eso multiplicado por n-1, donde n-1 es el número de sujetos que hay en cada grupo, en este caso 4, por eso aquí queda 24. Y por último, A por B por n, 2 por 3, 6, 6 por 5 sujetos que hay en cada grupo, que es lo que vale la n, que sería 30, 30 menos 1, 29. Como siempre, para calcular la media cuadrática, que sabéis que es lo que mide la variabilidad debida a cada uno de los factores, pues tengo que dividir, aquí aparece, hace falta recordarlo de memoria, suma de cuadrados entre grados de libertad. Si hacéis las operaciones, estos serían las medias cuadráticas correspondientes a los tres, al primer factor, al segundo factor, a la interacción y a la del error, y por último calculo el estadístico del contraste viendo la proporción que hay entre la variedad expresada por cada una de las fuentes de variación y la del error. Es decir, tengo que dividir 12.03 entre 0.683, con la esperanza de que ese número sea suficientemente grande. Ahora lo voy a explicar posteriormente, pero siempre en el ANOVA la esperanza es que eso sea suficientemente grande, es decir, que esté a la derecha, es decir, que el contraste es unilateral derecho. Estos serían los valores de la F, podéis comprobar, 17.61, 14.20 y 4.74. Aparentemente estos dos valores son altos, por lo cual presumiblemente, aunque ahora después tendré que compararlo con el valor crítico, el sexo y la edad van a ser significativos. En cuanto a la interacción ya no lo veo tan claro, ¿vale? Vamos a, una vez que tengo el estadístico del contraste, a ir respondiendo a las preguntas que me vayan planteando. Vale, me planto ahí la tabla ANOVA y vamos viendo las preguntas. Pregunta 10. Las variables independientes en el trabajo mencionado en la situación 2 son, bueno, pues aquí tengo las dos variables independientes o los dos factores que yo supongo que influyen en la variable dependiente, pues son, ¿cuáles son? Pues evidentemente la edad y el sexo, poco hay que decir. La hipótesis estadística habla de las, ya hemos dicho antes que son las, porque en realidad son tres. Las hipótesis estadísticas para comprobar los aspectos en los que el investigador está interesado han de formularse sobre, por antes lo hemos dicho, el sexo, la edad y la interacción. Esas son las tres fuentes de variación que hay o que puede haber en este problema. ¿Cuál de los siguientes supuestos no es necesario llevar a cabo en el análisis estadístico? Pues el supuesto de esfericidad. El supuesto de esfericidad, bueno, el de independencia de las observaciones y el de homocedasticidad, que es tan feo esa palabra, que lo que significa es que la variabilidad tiene que ser igual en todos los grupos que tengo, en los 6 grupos. Cuando digo igual, no me refiero exactamente al mismo valor, sino que sean no significativamente distintas, sería más apropiado hablar desde un punto de vista estadístico. Esos dos supuestos se tienen que dar siempre. El supuesto de esfericidad solamente se tiene que dar con muestras relacionadas o repetidas. 13.
El estadístico del contraste para comprobar si existen diferencias para la variable sexo. ¿Cuánto vale el estadístico del contraste? Pues aquí lo tengo, 17.61. Obviando ese último centésima que hay de diferencia, la respuesta correcta evidentemente es la C. 14. Utilizando las tablas, los valores críticos para alfa igual a 0,01, es decir, 0,99 o 99% de fiabilidad para el factor sexo, para el factor edad y para la interacción, entre ambos valen aproximadamente y respectivamente ¿cuánto valen? Pues vamos a calcularlos, ¿no? Lo primero que tengo que tener claro es que en el primer caso tengo que utilizar una f de student con 1 y 24 grados respectivamente, ¿vale? Que son los grados de libertad del primer factor y del error. Fíjate que para el segundo también tendría que utilizar, perdón, para el segundo y para el tercero tendría que utilizar en este caso los grados de libertad serían 2 y 24. Empiezo por el primero. Para el factor sexo, el valor crítico valdría F1,24, pues me voy columna 1, fila 24, que es la que está más cerca, pues el valor correspondiente, como veis, valdría 8.096. Y para la edad y para la interacción, para ambos, los grados de libertad son 2 y 24, por lo que el valor crítico correspondiente serían, como veis, 5.849. Por lo que la respuesta correcta son, en ese orden además, fíjate que te lo dicen, para el sexo 8.096 y para la edad y para la interacción 5.849 de forma repetida. Por lo que la respuesta correcta sería y es la C. Tomando alfa de 0,01, tomando un 0,01 de nivel de significación, se obtienen resultados significativos ¿para qué factores? Pues vamos a verlo. Fíjate que aquí lo que he añadido es, además del estadístico del contraste que obtuve en la tabla NOVA, los valores críticos que antes calculé con el 99%, 0,01, ¿no? En relación con el sexo, ¿es significativo? Sí, vuelvo a repetir que siempre con el ANOVA el contraste es unilateral derecho. Será por tanto significativo si el estadístico del contraste es suficientemente grande, si está hacia la derecha, es decir, si es mayor que el valor crítico. 17.61 es mayor que 8.096, por lo cual la decisión sería rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Dicho con otras palabras, la media o la manera de reaccionar por término medio de los hombres es distinta que en el caso de las mujeres. El sexo es significativo. En el caso de la edad, exactamente lo mismo. 14,20 también es mayor que 5.849, por lo que puedo afirmar que la edad también es significativa. Es decir, que la franja de edad a la que se pertenece también produce reacciones distintas. Y cuidado con la interacción, que ya como presuponía, este valor no es lo suficientemente grande, al menos para este nivel de confianza. 4.74 no es menor que 5.849, el test no es significativo, por lo que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, con lo cual la decisión es que no puedo afirmar que exista interacción. ¿Más digerido? Pues que no existe interacción. Por lo tanto, los resultados son significativos, que era lo que me planteaban, para los factores sexos y para la edad. Respuesta correcta es esa, la A. 16. Si no resulta significativa la interacción al analizar los datos de la situación 2, sería conveniente rehacer el análisis. Eso es algo que sabéis que se hace cuando la interacción no es significativa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a hacerlo aquí. Como la interacción no es significativa, pues lo que yo hago es, os explico. La fuente de variación relativa a la interacción deja de ser significativa, con lo cual la parte de la variabilidad, este 6.47, lo que hago es trasladarla. Pregunta, ¿a dónde la traslado? ¿La traslado al sexo? No. El error es precisamente aquellos factores que no son, o aquella parte de la variabilidad que no puedo expresar o que no se puede deber ni a un factor ni al otro, con lo cual no la puedo sumar ni al sexo ni a la edad. ¿A quién entonces paso esa parte de variabilidad? Pues al error. ¿Vale? Al 16.4, que era el error, le sumo esta parte que no puedo expresar debida a ninguno de los factores, pero tampoco a la interacción, porque el test no ha sido significativo, con lo cual
el error pasa a tener como suma de cuadrados 22,87. Lo mismo ocurre con los grados de libertad. Los grados de libertad pasan a acumular estos dos de aquí, con lo cual pasan a ser 26. Y lo que tengo que hacer es rehacer el estudio. Tengo que rehacer el estudio porque la media cuadrática del error ya no es este 0,683 que antes obtuve, dividiendo este valor entre este. Ahora lo que tendría que dividir es 22,87 entre 26, fíjate que ha aumentado un poquito, la media cuadrática correspondiente al error es 0,88, pero ojo, también tengo que rehacer el contraste porque los estadísticos del contraste varían. Tengo que dividir 12,03 ya no entre este 0,683, entre este 0,88. El valor del estadístico del contraste que obtengo en cada caso es 13,67 y 11,02. Fíjate que son más pequeños, con lo cual tengo que asegurarme de que al haber sido hacia la izquierda no hayan quedado por detrás del valor crítico. Aquí lo he puesto. Fíjate que en ninguno de los casos ocurre eso. Pero pudiera ocurrir que en este nuevo estudio alguno de los dos factores dejase también de ser significativo. No ocurre eso en este caso, como veis. Los dos factores siguen siendo significativos, ¿vale? Y lo que me pregunta es que una vez que he efectuado esa corrección, ¿cuál sería el estadístico del contraste para la edad? Pues fíjate que el estadístico del contraste para la edad ha pasado a ser 11,02. Obviando el último decimal, la respuesta correcta sería la B. Suponiendo que existen diferencias significativas para los factores edad y sexo, vuelvo hacia atrás, que de hecho la hay, hay diferencias significativas. La pregunta es, pero no para la interacción, lo que ocurre, ¿es necesario aplicar un test de comparaciones múltiples? Pues la respuesta es que sí, siempre que existen diferencias significativas, tengo que ver entre qué niveles del factor hay o no diferencia. Pero tiene también una pregunta trampa. ¿Para el factor sexo lo tengo que hacer? No, porque el factor sexo solamente tiene dos niveles. Si llego a la conclusión de que existe diferencias entre los dos niveles, no tiene sentido que estudie entre qué dos niveles existe diferencia. La respuesta es que existe diferencia entre los dos niveles, por lo que no tiene sentido realizar si hay diferencia. Sí la tengo que hacer para la edad, porque existen diferencias significativas entre los tres grupos. La pregunta es, ¿entre los tres? Pues pudiera ser que no. Podría haber solamente diferencias, por ejemplo, entre los más jóvenes y los mayores, ¿no? Pero podría o no lo sé haber diferencias entre el primer grupo y el del medio, entre el del medio y de los dos mayores. Cuidado que es una pregunta trampa, porque si uno va viendo, vuelvo hacia atrás, que los dos factores, tanto el sexo como la edad, son significativos, uno va y responde la C. Para los factores edad y sexo. No, para el sexo no, solamente para la edad, porque el sexo solamente tiene dos niveles. Y llegamos por último a la situación 3. Me dicen que en un centro educativo se quiere implementar, de hecho lo implementa, un programa de robótica para potenciar habilidades cognitivas tales como la resolución de problemas y el razonamiento lógico en estudiantes de secundaria, ¿vale? Para ello lo que hacen es lo siguiente, se seleccionan dos grupos, un grupo experimental de 22 alumnos, que es el que va a participar en el programa de robótica, y otro grupo, que en este contexto sabéis que se les suele llamar el grupo de control, formado por 20 estudiantes, a los cuales no les voy a aplicar, entre comillas, el tratamiento, ¿vale? A ese grupo se le llama el grupo de control. Grupo en el cual no voy a llevar a cabo ese programa de robótica, sino que va a participar en actividades escolares al uso, es decir, de otro tipo. Estudio 20 alumnos que no van a participar del programa de robótica y otros 22 que sí que van a participar de ese programa de robótica. Por lo tanto, las muestras serían independientes. Es más, el diseño no es equilibrado, no hay el mismo número de individuos, en este caso alumnos, en los dos grupos. Bien, y me dice que en ambos grupos se evalúan antes y después del programa mediante dos pruebas. Las dos pruebas son el test de razonamiento lógico y el test de creatividad figural. Esas son las dos cosas que se evalúan antes y después del programa en los dos grupos. Y además, solo en el grupo experimental, es decir, solo para los 22 alumnos que participan del programa, voy a calcular la correlación que hay entre el interés por la robótica medido en una escala de 0 a 100 y el resultado en el TRL, que es el test de razonamiento lógico, tanto antes como después del programa, ¿vale? Es un poco lioso, pero solamente para aquellos que participan en el programa voy a medir antes y después qué correlación hay y había entre el interés por la robótica y
la puntuación en el test de razonamiento lógico. Y aquí me dan los resultados correspondientes a la correlación, ¿vale? Antes y después, incluso con el nivel crítico, ¿vale? A ver, los datos que me da el problema, lo que tengo que tener claro es que mido el test de razonamiento lógico antes y después, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, y el TCF, el test de creatividad figural, antes y después. No me dan resultados, me lo podrían haber complicado más, dame estos resultados que no me habrán valido para nada de lo que después me van a preguntar. Y para el grupo experimental, mido la correlación que hay antes y después entre las dos variables, el interés por la robótica y el test de creatividad figural. Antes era 0,45, después, al menos aparentemente, ha aumentado, ¿vale? Ahora después tendremos que dirimir, seguramente, si ese aumento que yo veo a ojo es realmente cierto o es realmente real. Vale. Primera pregunta, pues ciertamente no lo tengo claro. Yo contestaría la B, pero no lo tengo claro, ¿eh? Yo lo digo que le da muchas vueltas a esta pregunta. Me dicen que el análisis ANOVA adecuado para estudiar los efectos del programa de robótica sobre el TRL y el TCF, ¿cuál sería? A ver, ¿ANOVA de un factor? Pues yo diría que no, porque evidentemente aquí hay dos factores, que son el tiempo, el antes y el después, y hay otro factor que es el tratamiento que yo he aplicado. Por lo tanto, yo veo casi más evidente la segunda ANOVA de dos factores, que son si se pertenece al grupo experimental o al grupo de control, y el momento antes del test y después del test, ¿vale? Y en el C, una ANOVA de medidas repetidas solo dentro del grupo experimental. Bueno, pues esta tampoco me disgusta, no lo tendría claro, ¿eh? Yo he puesto la B porque yo qué sé, pues por poner algo, pero yo esta creo que es de las que me dejaría sin responder. Así de claro, os lo digo y así lo siento y no me voy a ocultar en decir que no tengo claro cuál es la respuesta. Pregunta 19, esa sí que la tengo clara. La hipótesis alternativa, no olvidéis que es siempre lo que yo quiero demostrar, ¿no? La hipótesis alternativa es si existe relación entre el interés por la robótica y el razonamiento lógico, pues evidentemente, desde la perspectiva que me dicen en la primera línea, lo que yo pretendo averiguar es si el programa o el tratamiento que yo estoy haciendo de robótica tiene una influencia sobre el razonamiento lógico, con lo cual, la hipótesis alternativa es, esto sería que no tiene ninguna influencia, que vale cero. Pues no, evidentemente no habría valido para nada, ¿no? Y la C es que la pendiente vale cero. Pues igual, que la pendiente vale cero es equivalente a decir que no hemos aumentado nada. Uno diría, oye, es que siempre que veo que, si pretendo que ver que algo es significativo, yo siempre he dicho hasta ahora que ρ sea distinto de cero, pero en este caso voy más allá. Lo que el investigador pretende demostrar es que el tratamiento ha sido efectivo. ¿Qué significa en este contexto que el tratamiento sea efectivo? Pues que ha aumentado, que la correlación no solamente es que sea distinto de cero, sino que sea positiva. No tendría ningún sentido que yo haya realizado un programa de robótica cuyo objetivo sea que disminuyese, ρ menor que cero, que disminuyese el resultado o el TRL, el test de razonamiento lógico de los alumnos. No olvidéis que ρ, el coeficiente de correlación, lo que representa es el tipo de relación que hay entre ambas variables. Cuando es positivo, relación directa, es decir, que cuando uno aumenta, la otra también. Cuando es negativo, relación inversa. Con lo cual, en este caso, sí que tengo claro que la respuesta correcta sería la B, ¿vale? Normalmente aquí en rojo, este es el contraste que yo llevo a cabo para ver si el coeficiente de correlación es significativo, así me lo plantean en muchos de los exámenes, pero en este caso el objetivo es si existe relación entre el interés por la robótica y el razonamiento lógico. Si existe relación es que mejora la B. Pregunta 20, esta sí que no tengo ninguna duda. En las dos anteriores, sobre todo en la primera muchas, en la anterior casi ninguna y en esta ninguna. ¿Cuál es el valor del estadístico del contraste para evaluar la significatividad? Pues hay que mirar el formulario. Para calcular si el estadístico del contraste, para evaluar el coeficiente de correlación, pues lo que tengo que utilizar es una t-de-student, y la manera de calcularlo es el coeficiente de correlación entre las dos variables, ¿vale? Fíjate que me habla del post-test, no este 0,45, sino este 0,60, entre la raíz de n-2, eran 22 sujetos, pues aquí tendría que poner 20, en el grupo experimental hay 22,
y la raíz cuadrada de 1 menos 0,60 al cuadrado. Si hacéis la operación, eso queda 3,35. Los grados de libertad son n-2, que serían 20 grados de libertad. La respuesta correcta es la C. ¿Cuál es el valor crítico asociado a el estadístico que calculé anteriormente? Bueno, vuelvo a recordar que los grados de libertad eran 20. O no olvidéis que el contraste es unilateral derecho, por lo que yo tengo que ver, no sé si el estadístico del contraste cae en un lugar o en el otro, la zona de aceptación o la zona de rechazo, que estarán separadas por un valor crítico, que no voy a calcular porque lo que me piden es el valor crítico, el p-valor, la probabilidad en la dirección hacia la que apunta la hipótesis alternativa, en el sentido contrario donde se encuentra la zona de aceptación, como quiera contarlo. Vale. Para ello me voy a una TDStudent con 20 grados de libertad con la esperanza de encontrarme este 3,35. Fíjate que voy recorriendo y el 3,35 no lo llego a alcanzar. Me quedo en el último, que es el 2,845. Por detrás de este valor quedaría como probabilidad 0,995, es lo que ve en la tabla, por lo que por encima la probabilidad sería 1 menos 0,995, lo que he puesto aquí en rojo, 0,005. Por lo que el p-valor, la probabilidad esta, sería evidentemente más pequeña que 0,005. Por lo que la respuesta correcta sería la B. 22. Si las desviaciones típicas son la correspondiente a la escala IR son 12 y la correspondiente a la TR son 8, ¿cuál es el valor aproximado de la pendiente de la recta de regresión? Fíjate que me da la desviación típica de la IR, ¿vale? El interés por la robótica, y la correlación y la desviación típica, perdón, de la TRL, el test de razonamiento lógico. Y lo que me preguntan es valor de la pendiente. Para calcular el valor de la pendiente de la recta de regresión, en puntuaciones directas, fíjate que no me dice lo contrario, para calcular la B, tengo que multiplicar el coeficiente de correlación entre la desviación típica de cada una de las dos variables. Por eso me la dieron, ¿no? Importante, pendiente de la recta de regresión de TR sobre IR. El sobre el que me dice es el que está por debajo. El que está por debajo es el IR. TRL arriba, por lo tanto arriba tendré que poner la desviación típica del IR, que vale, perdón, el TRL arriba, 12, 8, sobre IR, el IR debajo, 12. No liéis con eso, ¿eh? Aquí te digo que es claramente cuál es el que está arriba. Si hacéis la cuenta me quedaría que la B vale 0,4, por lo que la respuesta correcta sería la A. Vale. Me dice ahora que si la pendiente de la recta de regresión de TRL sobre IR en el pretest, porque fíjate que yo lo que acabo de hacer antes es en el post-test, perdón, en el pretest fuese, lo que acabamos de hacer es la pendiente de la recta de regresión después, ¿vale? En el post-test, que no lo veía, aquí lo veis, ¿no? Pues ahora lo que me preguntan es que si en el pretest la pendiente valiese 0,30, no me dicen que la tenga que calcular, me dicen que imaginaros que valiésemos eso, ¿qué indica? Bueno, pues es una pregunta muy típica. La pendiente de la recta de regresión, en este caso ese 0,30, lo que representa es, por cada unidad que aumentase la variable dependiente, ¿vale? Lo que aumentaría, por cada unidad que aumentase la variable independiente, la X, lo que aumentaría la dependiente, es decir, la Y. Traducido al contexto del problema, por cada punto que aumentase la IR, aumentarían 0,30 la TRL. Respuesta correcta sería la C. Llegamos a la 24. En el post-test del grupo experimental, la puntuación típica pronosticada en TRL para un estudiante con una puntuación diferencial de más 15 sería, bueno, es un poco complicado, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo despacio. Lo que tengo que tener claro es que en las ecuaciones de regresión hay tres rectas o tres formas de calcularla. Con puntuaciones directas, lo que aquí pone con mayúscula y prima,
con puntuaciones diferenciales o referidas a la media, lo que él pone aquí con I, Y minúsculas, y con puntuaciones típicas o tipificadas, que lo que hago ya es restar la media y dividir entre la desviación típica, y esta sería la manera de calcularla. Vale. Si digiero el problema, lo que me dice es que ese estudiante tiene una puntuación diferencial de más 15. Fíjate que la puntuación diferencial la hago viendo la puntuación que tuvo el estudiante, que no me la dicen, menos la media, es decir, que me están dando el valor de la puntuación diferencial, que vale 15. Recordar que la desviación típica valía de esa variable, del interés por la robótica, valía 12. Por lo tanto, para calcular el valor de la z correspondiente, del interés por la robótica, este valor que aparece aquí, el valor tipificado, pues lo que tendría que hacer es ver la puntuación diferencial, que era la que valía 15, y dividirla entre 12. Y eso me quedaría 1.25. Y a partir de la puntuación diferencial o típica en robótica, puedo estimar mediante esta fórmula la puntuación que ese alumno va a tener en la variable TRL, en el test de razonamiento lógico. ¿Cómo? Pues aquí está la fórmula. Multiplicando por el coeficiente de correlación, multiplicando por este 0.60, lo que me da como resultado 0.75. Es una pregunta también un poco liosa. La respuesta correcta sería la A. Y por último, llegamos a la 25, que me hablan de lo que son las correlaciones parciales y las correlaciones semiparciales. A ver, os he puesto aquí una diapositiva porque aparecen tres variables. Me hablan de tres variables que son la X, la Y y la Z. Fíjate que parte de la variabilidad de la X se va a deber o se va a expresar a la Y, hay otra parte de la variabilidad que se va a expresar a la Z, e incluso hay parte de la variabilidad, esta que estoy señalando aquí, que se va a expresar a través de las dos variables. Vale. ¿Qué es eso de la correlación parcial? Pues la correlación parcial lo que mide es la relación entre X e Y, eliminando el efecto de la otra variable, ¿vale? Pero eliminando el efecto de la otra variable en ambas variables. Es decir, que yo trato de eliminar, para calcular la correlación que hay, la parcial entre X e Y, me olvido de toda esta parte. Me olvido de toda esta parte. Y en la semiparcial, lo que hago es eliminar de la variable z solamente el efecto que tiene en la otra variable. Es un poco lioso, pero es así. En la correlación parcial elimino el efecto de la variable z en ambas variables, mientras que en la semiparcial elimino el efecto de z solo en x o solo en y, en la que yo decida, pero no en las dos. También pregunta un poco lioso. Bueno, y hasta ahí puedo leer. A ver, yo creo que el examen posiblemente más lioso de los cuatro, porque después haré en la clase que me falta el examen de septiembre en la modelo B, yo creo que este es un poco más lioso, aunque tampoco es de volverse loco, ¿eh? Yo creo que es un examen, lo que ya os he dicho en clase, que tiene 25 preguntas y yo creo que es aprobable, ¿vale? Hay muchas preguntas que son fáciles, aunque uno tenga duda en algunas, en un examen tipo test, pues sabéis que no es anormal. Pues hasta ahí esta grabación.